Hola, feliz día. Soy el doctor Ricardo Mendoza del Servicio de Endocrinología del Hospital Vargas de Caracas. Vamos a continuar nuestra clínica de hipófisis conversando sobre prolactinoma. La agenda de nuestra charla de hoy, un caso clínico que se discutirá a lo largo de la presentación, epidemiología, clasificación, génesis tumoral, cómo es el patrón de crecimiento del macro y del microprolactinoma, algunos aspectos generales sobre la fisiopatología, el efecto Hooke, la macroprolactina y el pseudoprolactinoma, cómo es el diagnóstico, el tratamiento, cuáles son los agonistas dopaminérgicos, cuál es la intolerancia y la resistencia a estos, qué es la recurrencia, prolactinoma en hombres, prolactinoma en embarazadas, cirugía, radioterapia, radiocirugía, prolactinoma quístico y los objetivos del tratamiento. Se trata de una mujer de 31 años sin antecedentes personales o familiares de trastornos psiquiátricos. Lo que la motiva a ir a consulta es una cefalea intensa de inicio reciente, pero tiene una historia de 4 años de amenorrea y deterioro progresivo del campo visual. El test de los campos visuales demuestra una neuropatía óptica compresiva con afectación de los cuadrantes inferiores nasales de la visión. Con respecto a la epidemiología, es importante conocer que el tumor adenohipofisario más común es el prolactinoma. De hecho, corresponde al 50% de los tumores hipofisarios tratados. La incidencia, 2 a 5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, y es 3 veces mayor en mujeres. Con respecto a la prevalencia, los tumores productores de prolactina entre el 25 a 63 por cada 100.000 habitantes. Microprolactinomas sintomáticos, 40 por cada 100.000 habitantes. Macroprolactinomas sintomáticos, 10 por cada 100.000 habitantes. La relación micro a macro adenomas es de aproximadamente 4,5 a 1 a favor de los microadenomas. La relación en micro a macroadenomas en mujeres, 8 a 1. En hombres se invierte esta relación. De hecho, en caballeros, los macroprolactinomas constituyen el 80% de los casos. No puedo dejar de mencionar que en cadáveres, en las autopsias, entre el 10 y el 20% de las autopsias realizadas muestran la presencia de adenomas hipofisarios, y más del 99% de estos corresponden a microadenomas pequeños, de los cuales entre el 25 y el 60% corresponden, según datos de inmunohistoquímica, a tumores de células lactotropas. La clasificación de los prolactinomas, según su tamaño, según la línea celular afectada, según su naturaleza y también según su respuesta al tratamiento. Según el tamaño se pueden clasificar en microprolactinomas o macroprolactinomas si son menores o mayores a 1 centímetro. Según la línea celular afectada pueden ser únicos si están constituidos solo por células lactotropas, mixtos si además de las células lactotropas contienen células somatotropas o mamosomatotropas, según su naturaleza en benignos o malignos, y según su respuesta al tratamiento en sensibles o resistentes al tratamiento. La génesis tumoral no está muy bien comprendida y hay múltiples genes que pueden estar implicados en el desarrollo de la hipófisis, en el ciclo celular, receptores y factores de crecimiento, en la señalización del AMP cíclico y en la matriz extracelular. Los oncogenes que se activan más sospechosos son el gen transformante del tumor hipofisario, el gen del grupo 2 de alta motilidad, el gen de la transformación secreción de la unión a la heparina,
Los genes supresores que se inactivan, que son los más sospechosos, son la proteína morfogenética ósea, el receptor nuclear translocador tipo 2 y el gen del crecimiento neural beta. Algunos de ellos pueden participar en múltiples niveles del ciclo celular y conducir, generar o favorecer la inestabilidad genética necesaria para una o varias mutaciones. Esta activación de oncogenes e inactivación de genes supresores pueden ocurrir en una célula. En esta célula pueden aparecer una o más mutaciones genéticas y así se producirían las células tumorales de origen común. ¿Qué es un prolactinoma? Es un adenoma monoclonal de células lactotropas que aparecen como resultado de mutaciones esporádicas. Por eso se afirma que la genética molecular es de naturaleza monoclonal. El comportamiento de los micro y los macroadenomas es diferente. De hecho, más del 90% de los microadenomas no crecen y no progresan a macroadenomas. Eso es lo que refleja la bibliografía, dado que se afirma que los microadenomas rara vez aumentan de tamaño. Todos sabemos que los prolactinomas producen hipogonadismo hipogonadotrópico. Pero ¿cómo se produce este hipogonadismo? Primero, neuronas del hipotálamo que expresan el gen KIS1, que se ha demostrado que tienen receptores a la prolactina. La prolactina, una vez que se une a estos receptores, inhiben la expresión del gen KIS1. De esta manera se reduce la producción de las quispeptinas y esta reducción de las quispeptinas se asocia con la reducción de la LH y la FSH, produciéndose de esta manera un hipogonadismo hipogonadotrópico. Acá podemos ver por qué la hiperprolactinemia produce hipogonadismo. Arriba y a la izquierda vemos unos niveles de prolactina normal con unos niveles de LH y FSH normales. Abajo y a la izquierda observamos cómo a medida que se incrementan los niveles de prolactina se reducen de forma inversamente proporcional los niveles de LH y FSH. Y a la derecha podemos ver una relación inversamente proporcional entre los niveles de prolactina y los niveles de testosterona en plasma. El diagnóstico de prolactinoma se caracteriza por la presencia de tres aspectos básicos: el clínico, el bioquímico y el de imágenes. En el aspecto clínico se debe considerar el hipogonadismo, la galactorrea y los síntomas por efecto de masa. En el aspecto bioquímico, los niveles de prolactina, de gonadotropinas y de hormonas sexuales. Y con respecto a las imágenes, se debe mostrar la presencia de un tumor hipofisario, bien sea por resonancia magnética o por tomografía. Acá vemos una resonancia magnética con gadolínio, donde se evidencia la presencia de un macroadenoma con compresión del quiasma óptico y con invasión del seno cavernoso izquierdo. Esa genial relación entre la galactorrea y el hipogonadismo la expresó Hipócrates hace 25 siglos, cuando afirmó que si una mujer no está embarazada ni ha dado a luz y produce leche, su menstruación se detiene. La clínica del prolactinoma se vincula con el hipogonadismo, la galactorrea y los síntomas por efecto de masa. En mujeres premenopáusicas en quienes es frecuente la presencia de un microprolactinoma, a medida que se incrementan los niveles de prolactina, se observa primero el acortamiento de la fase lútea, luego se asocian los ciclos anovulatorios, se continúa con la oligomenorrea y se finaliza con la amenorrea. Este hipogonadismo hipogonadotrópico
que se asocia con reducción del estradiol, amenorrea secundaria, sequedad vaginal, dispaurenia, disfunción sexual y también con infertilidad, puede, si se mantiene a largo plazo, producir osteopenia y también osteoporosis. En mujeres premenopáusicas también puede observarse galactorrea bilateral. En hombres, en quienes es frecuente observar en el 80% un macroprolactinoma, este hipogonadismo hipogonadotrópico se acompaña de reducción de las hormonas sexuales, reducción de la testosterona, atrofia testicular, reducción de la libido, disfunciones sexuales, reducción del crecimiento del cabello facial, reducción de la masa muscular. En caballeros la galactorrea es muy rara y también, si se mantiene a largo plazo el hipogonadismo, puede desarrollarse osteopenia e incluso osteoporosis. En estos caballeros con macroprolactinoma también puede observarse síntomas por efecto de masa tumoral. Y estos efectos de masa se relacionan con la extensión del tumor. Si la extensión es supracelular, si es lateral o es por compresión del tejido hipofisario. Cuando la extensión del tumor es supracelular, se observan trastornos campimétricos. Si la extensión es lateral hacia los senos cavernosos, puede haber afectación de los nervios craneales con diplopía o topsis palpebral e incluso cefalea, y la compresión del tejido hipofisario se acompaña de grados variables de hipopituitarismo. En caballeros, en quienes en el 80% de los casos hay la existencia de un macroprolactinoma, en el 50% de los casos se observan síntomas de hipogonadismo y en el 50% de los casos se observan síntomas por efecto de masa. Los síntomas de hipogonadismo se expresan como reducción de la libido, disfunción eréctil, ginecomastia, infertilidad, osteopenia e incluso oligospermia. Estos pacientes que tienen oligospermia, en quienes se corrige la hiperprolactinemia, se logra el aumento de la testosterona sérica en el 60 y hasta en el 80% de los pacientes. Y en el transcurso del tiempo, que puede llegar a transcurrir 2 años, se observa aumento del volumen y del conteo de espermatozoides. En el aspecto bioquímico se evalúan los niveles de prolactina, gonadotropina y de hormonas sexuales. Acá puede observarse la relación que hay entre el tamaño tumoral y las concentraciones de prolactina sérica, donde se observa una relación directamente proporcional entre la concentración de prolactina sérica y el tamaño máximo del tumor. Por eso nosotros podemos inferir el tamaño del tumor basado en la determinación de los niveles de prolactina basal. Si los niveles de prolactina oscilan entre 50 y 150 microgramos por litro, podemos sospechar la presencia de un microprolactinoma. Si los niveles de prolactina superan los 100 o 150 microgramos por litro, podemos sospechar de la presencia de un macroprolactinoma. Y si los niveles de prolactina sérica basales superan los 250 microgramos por litro, podemos sospechar de la presencia de un macroprolactinoma. No toda hiperprolactinemia es un prolactinoma. De hecho, la elevación de la prolactina se puede observar en diversos fenómenos fisiológicos, patológicos e incluso como consecuencia de medicamentos. El embarazo, el puerperio, pueden incrementar los niveles de prolactina. Algunos medicamentos como antipsicóticos o antidepresivos, entre otros, pueden incrementar los niveles de prolactina. Procesos patológicos de la hipófisis, del hipotálamo, neurogénicos, pueden incrementar los niveles de prolactina. Así que en lo que corresponde al aspecto hormonal, tenemos que descartar la acromegalia y por consiguiente
pedir GH e IGF-1, tenemos que descartar enfermedad de Cushing y pedir cortisol y ACTH, y también descartar un hipotiroidismo primario y por consiguiente pedir TSH y T4 libre cuando tengamos un paciente con hiperprolactinemia. Es importante que hablemos sobre la macroprolactinemia o falsa hiperprolactinemia. Este es un falso positivo que se observa cuando hay la presencia de niveles altos de prolactina en pacientes asintomáticos, es decir, sin hipogonadismo, sin galactorrea y sin síntomas por efecto de masa. Esta macroprolactina BIC, que es una forma de prolactina de alto peso molecular, no tiene actividad biológica in vivo, pero es reconocida por casi todos los inmunoensayos. Por eso hablamos de una falsa hiperprolactinemia. Nosotros descartamos esta macroprolactinemia cuando pedimos en un paciente que tenga hiperprolactinemia asintomática, cuando solicitamos un test control de prolactina en otro laboratorio. Esto nos permite cotejar varios inmunoensayos diferentes y si hay discrepancia entre uno y otro, podemos sospechar de la existencia de una macroprolactinemia. Un método de laboratorio útil es el utilizar el polietilenglicol al 12.5% para fraccionar el suero. De esta forma, la prolactina monomérica queda en el sobrenadante y se puede cuantificar, y la prolactina de alto peso molecular precipita y se puede descartar. El fenómeno opuesto es el del efecto Hooke. Aquí tenemos la existencia de un macroprolactinoma, pero los niveles de prolactina sérica no son elevados. Por eso hablamos de un falso negativo. Eso se explica porque la concentración muy elevada de prolactina hace que se saturen los anticuerpos de captura y de señal. Por eso no se puede formar el sándwich. La prolactina se pierde en la fase líquida y la cuantificación reporta unos niveles extraordinariamente o incorrectamente bajos de prolactina. Este es el efecto Hooke y se evita cuando se sospecha pidiendo prolactina diluida. A la paciente de nuestro caso clínico se le pide prolactina diluida que reporta casi 13.500 nanogramos por mililitro. Se le solicita FSH, LH y estradiol que me hablan de un hipogonadismo hipogonadotrópico, TSH y cortisol normal que nos permite descartar hipotiroidismo y enfermedad de Cushing, y también se solicita IGF-1 que está normal, por lo cual descartamos acromegalia. En un paciente que tenga hipogonadismo, galactorrea o síntomas por efecto de masa y en quien se confirme la existencia de hiperprolactinemia y se hayan descartado múltiples trastornos hipotalámicos hipofisarios, el siguiente paso es la realización de imágenes de resonancia magnética de hipófisis y de silla turca. Por lo menos debe realizarse una proyección coronal T1, T2 antes y después del realce con gadolinio. Debe el radiólogo estar pendiente de algunas imágenes engañosas como la pubertad y la pospubertad en mujeres, en el embarazo, en quienes se incrementa el volumen de la hipófisis en un 130-140%, hipotensión intracraneal espontánea, anormalidades morfológicas, algunas imágenes tanto de resonancia como de tomografía con falsos positivos, como en el 10 a 20% de los adultos, en quienes es posible observar la presencia de un incidentaloma hipofisario, también la presencia de tumores no secretantes, de quistes, de infartos o incluso hipófisis normales, pero que tienen una heterogeneidad focal.
El gold estándar del estudio de imágenes de prolactinoma es la resonancia magnética. En T1, generalmente los prolactinomas se ven hipointensos, ocasionalmente isointensos y raramente hiperintensos. Acá podemos ver un microprolactinoma que en T1 se ve isointenso y por lo tanto es invisible. Y abajo podemos ver en dos proyecciones un macroprolactinoma, una resonancia magnética con gadolíneo en T1. En estas dos proyecciones el prolactinoma se ve hiperintenso. Arriba y a la derecha podemos ver en T2 que en el 80% los prolactinomas se pueden ver hiperintensos, tal como se observa en la imagen correspondiente, en la cual el microprolactinoma que en T1 se veía o era intenso y no se veía, era invisible, en T2 se hace hiperintenso y se hace visible. ¿Y qué son los pseudomacroprolactinomas? Son tumores presentes en la silla turca, que se acompañan también de la elevación de la prolactina, pero que al ser evaluados histológicamente no son prolactinomas. Hay un buen grupo de ellos, entre ellos los cordomas, los schwannomas, los paragangliomas e incluso los tumores de células germinales mixtos. Continuando con el caso clínico, se le hace una resonancia magnética de silla turca, observándose un adenoma quístico hipofisario de 46 por 27 por 37 milímetros con extensión supracelular, que afecta no solo el quiasma óptico, la corteza ventromedial, la corteza del cingulado subgenual e incluso los ventrículos laterales. Por lo tanto, se habla de un prolactinoma gigante. El algoritmo diagnóstico del prolactinoma respeta la secuencia de clínica, bioquímica y de imágenes. Una vez que un paciente que tiene una clínica sugestiva de un prolactinoma dada por hipogonadismo, galactorrea o síntomas por efecto de masa, se le piden los niveles séricos de prolactina. Si los niveles de prolactina son elevados y se excluyen otras causas de hiperprolactinemia fisiológica, farmacológica o de otra causa, se debe repetir el estudio para confirmar la hiperprolactinemia. En este momento es que se solicita la resonancia magnética de silla turca, que puede demostrar o bien la presencia de un microprolactinoma que se debería tratar, ya discutiremos los criterios para ello, o la existencia de un macroprolactinoma, y en este momento se debe comparar el nivel de prolactina. Si el nivel de prolactina sérico está por encima de los 150 nanogramos por mililitro, pues se confirma la existencia de un macroprolactinoma que debe recibir tratamiento. Pero si los niveles de prolactina en concordancia con este macroprolactinoma, si los niveles de prolactina sérica están por debajo de 150, se debe descartar el efecto Hooke, para lo cual se debe diluir la prolactina. Nos vamos para el otro lado. Si los niveles de prolactina séricos en un paciente que tiene una clínica sugestiva son normales, primero se debe diluir la prolactina para descartar un efecto Hooke. Si se consiguen que los niveles séricos de prolactina son altos, se solicitan los estudios de imágenes que pueden hablarme de un micro o un macroprolactinoma, y en el caso contrario, si una vez diluida la prolactina se consigue que la prolactina en efecto es normal, pues se deben considerar otras causas que puedan explicar esos hallazgos clínicos. El tratamiento del prolactinoma se fundamenta en el abordaje médico con agonistas dopaminérgicos o con terapia de reemplazo hormonal. En el aspecto quirúrgico se busca la remoción selectiva del adenoma hipofisario con la cirugía transesfenoidal, endoscópica, endonasal o sublabial, o incluso con la cirugía transcraneal. La radioterapia convencional, estereotáctica o proton beam también son de utilidad. A cada paciente se le debe hacer un planteamiento individualizado
En algunos se hará seguimiento y observación, en otros tratamiento médico, en otros tratamiento quirúrgico y a algunos se les realizará radioterapia. ¿A qué pacientes se le hace seguimiento y observación? A aquellos que tengan microprolactinomas asintomáticos o a aquellos que tengan microprolactinomas con galactorrea tolerable y ciclos menstruales normales. En estos pacientes a quienes se les hace seguimiento y observación, la conducta se fundamenta en medir periódicamente la prolactina y si se observa aumento de la prolactina, en ese momento se piden pruebas de imágenes de control. También se le debe hacer a este paciente densitometrías óseas periódicamente. Los medicamentos que se utilizan para tratar el prolactinoma son los fármacos agonistas del receptor de dopamina. Estos activan el receptor de dopamina 2 que se encuentran en el lóbulo anterior de la hipófisis y reducen la expresión del gen de prolactina, incrementan la actividad de la proteína G inhibitoria y por esa razón se inhibe la actividad de la adenilatociclasa y se reduce la producción de AMP cíclico. Se incrementa el recambio de trifosfato de inositol y de diacilglicerol y se alteran los canales de calcio y de potasio. De esta forma se reduce la síntesis y la exocitosis de prolactina y estos medicamentos se utilizan en prolactinomas, en macroprolactinomas que estén en fase de crecimiento, en pacientes que tengan infertilidad, que tengan galactorrea, que tengan ginecomastia, en pacientes con déficit de testosterona y en pacientes que tengan oligomenorrea o amenorrea. Los agentes dopaminérgicos que más utilizamos son la bromocriptina o el Parlodel en comprimidos de 2.5 y cápsulas de 5 miligramos y la cabergolina o Dostinex en forma de comprimidos ranurados de 0.5 miligramos. La bromocriptina se administra una vez al día. La dosis de mantenimiento oscila entre 2.5 y 10 miligramos al día. Y la cabergolina se administra 2 veces a la semana, lunes y jueves. Y la dosis de mantenimiento oscila entre 0,25 y 3 miligramos por semana y en algunas circunstancias incluso se puede alcanzar los 3.5 miligramos. Los efectos secundarios de estos medicamentos: náusea, dolor de cabeza, mareo, congestión nasal, estreñimiento, fatiga, ansiedad, depresión, intolerancia al alcohol, vasoespasmos, psicosis y en algunos casos anormalidades de las válvulas cardíacas, tal como lo comentaremos en unos minutos. El objetivo es incrementar la dosis, o bien hasta que se normalice la prolactina, hasta que se alcance el eugonadismo, hasta que se alcance el efecto plateo, o se limite el seguir incrementando la dosis por los efectos secundarios. La monitorización de prolactina, en el caso de la bromocriptina, se debe hacer cada 4 semanas y en el caso de la cabergolina se puede hacer cada 8 semanas o menos. Acá podemos observar el comportamiento de un gran prolactinoma con niveles de prolactina por encima de los 100.000 miliunidades por litro. Se puede observar también la expresión de un hipogonadismo dada por la reducción de la testosterona y podemos observar cómo a medida que se incrementa progresivamente la dosis de la cabergolina, se reduce de forma progresiva el nivel de prolactina y se incrementan de forma proporcional los niveles de testosterona. Vamos a ver la respuesta habitual de un macroprolactinoma a los agonistas dopaminérgicos. En 1, una muchacha de 14 años con prolactina en 108 nanogramos por mililitro, donde se observa la presencia de un macroadenoma. 2 meses después de la administración de bromocriptina a 2.5 miligramos al día, en 2 se observa una marcada reducción del tamaño del prolactinoma. En 3 se aumentó la bromocriptina a 5 miligramos al día durante 8 meses, observándose una reducción marcada de los niveles de prolactina que ya son normales y una reducción importante del tamaño tumoral. Y en 4, 18 meses después de retirar la bromocriptina con una prolactina que está en 13 nanogramos por mililitro, observen el tamaño de lo que antiguamente era un macroadenoma.
Otro caso que ilustra una respuesta excelente a los agentes dopaminérgicos en el caso de un macroprolactinoma, en 1, el macroprolactinoma, en 2, un año después de recibir tratamiento con agonistas dopaminérgicos. El uso de estos agentes dopaminérgicos no solo reducen la prolactina y el tamaño tumoral, también pueden descomprimir el quiasma óptico y en algunos casos, tal como en este, podemos observar la normalización de la campimetría 2 meses después del inicio de los agentes dopaminérgicos. Con respecto a la eficacia de los agonistas dopaminérgicos en el tratamiento de prolactinoma, se puede comentar que con respecto a la cabergolina se logra la normalización de la prolactina en el 93% de los pacientes, la normalización de los ciclos ovulatorios en el 72% de los pacientes. Con respecto a la reducción del volumen tumoral, se alcanza una reducción de más del 50% del volumen en el 28% de los pacientes. Una disminución del volumen entre el 25 y el 50% en el 28% de los pacientes y una no reducción del tamaño tumoral también en el 28% de los pacientes. Con respecto a la tolerabilidad de la cabergolina, hay una alta tasa de efectos secundarios que se pueden observar en el 53% de los pacientes y efectos secundarios de tipo digestivo hasta en el 37% de los pacientes. Entonces, estos agonistas dopaminérgicos que reducen la síntesis y la liberación de la prolactina y también reducen el tumor, alcanzan una tasa de respuesta alta que en algunos casos supera el 80% y por eso se considera en la actualidad la primera línea de tratamiento de los prolactinomas. En el caso de nuestra paciente del caso clínico con una prolactina diluida de 13.500 nanogramos por mililitro, se inicia la administración de cabergolina 0.25 miligramos a la semana, es decir, media tableta a la semana por 2 semanas consecutivas. A las 2 semanas se pidió un control de prolactina, observándose una reducción de casi el 50%, es decir, a casi 6.000 nanogramos por mililitro, y también se observó mejoría campimétrica. Pero a pesar de ello, se incrementó la dosis de cabergolina a 0,5 miligramos por semana, es decir, media tableta el lunes y media tableta el jueves. A los 2 meses nuevamente se hace un control de prolactina, observándose que descendió a 95.7 nanogramos por mililitro y se observa una reducción del prolactinoma en más de un 50%. También, por supuesto, mejoraron los campos visuales. Hay un grupo de pacientes que no toleran los agonistas dopaminérgicos. En estos pacientes, incluso a baja dosis, se presentan efectos adversos severos: náusea, vómito, vértigo, estreñimiento e hipotensión postural, entre otras. Por esa razón, dado que estos pacientes no toleran los agonistas dopaminérgicos incluso a baja dosis, pues tampoco responden en forma adecuada a los mismos. Algunas estrategias que buscan reducir los efectos adversos por los agonistas dopaminérgicos son: primero, iniciar estos con una dosis muy baja, muy pequeña. Segundo, ingerir estos agonistas dopaminérgicos con los alimentos y antes de acostarse. Y en el caso de la bromocriptina, para mejorar la tolerabilidad, se recomiendan dosis diarias, y en el caso de la cabergolina, dosis semanales. En nuestra paciente del caso clínico se observó un fenómeno interesante 2 días después de iniciar la cabergolina. Empezó a presentar alucinaciones paranoides que mejoraban progresivamente, pero que empeoraban con cada nueva dosis de cabergolina y sobre todo con el aumento de las dosis. Fue evaluada por el psiquiatra, quien diagnosticó una psicosis por cabergolina. Fue valorada por neuroendocrinología, quien recomendó no omitir la cabergolina, pero indicó clozapina en dosis crecientes de 12.5 hasta 50 miligramos al día,
con 25 miligramos al día de clozapina hubo una mejoría importante y se tornó asintomática con 50 miligramos de clozapina al día. En estos pacientes, la psicosis se asocia con disregulación de los circuitos talámicos frontoestriados. El prolactinoma es una enfermedad crónica, por consiguiente debe recibir medicación continua. Sin embargo, se han planteado varios esquemas de suspensión o de retiro de estos agonistas dopaminérgicos. Si un paciente recibe tratamiento por más de 2 años, no tiene hiperprolactinemia y no hay tumor visible en la resonancia magnética, se puede plantear el retiro de los agonistas dopaminérgicos. Sin embargo, los mejores candidatos para retirar estos medicamentos son aquellos que tienen un tratamiento continuo por más de 6 años y han tenido un nadir de prolactina inferior a 1 nanogramo por decilitro durante el tratamiento. Por supuesto, sin tumor visible en la resonancia magnética. ¿Y qué ocurre con estos pacientes una vez que se retiran los agonistas dopaminérgicos? Hay recurrencia en el 64% en pacientes con microadenomas a los 12 meses. Hay recurrencia en el 30% en microadenomas y hasta en el 36% en macroadenomas a los 18 meses. Y puede haber recurrencia hasta en el 50% de los pacientes que tienen macroadenomas a los 96 meses. Actualmente hay una preocupación importante por la relación entre la fibrosis valvular producida por cabergolina. Este fenómeno se ve en enfermedad de Parkinson, en quienes se tiene que utilizar dosis muy altas de cabergolina por tiempos prolongados. Estamos hablando de más de 3 miligramos al día por más de 6 meses. En estos pacientes se observa proliferación fibroblástica que produce fibrosis, engrosamiento y retracción, además de rigidez de las válvulas, que puede llevar en el 28,6% de los pacientes a una insuficiencia valvular cardíaca de moderada a severa, que en algunos casos incluso puede acompañarse de pericarditis constrictiva. Esto no ocurre con las dosis típicas que utilizamos en prolactinoma y en acromegalia, que apenas son 1 o 2 miligramos por semana. Con estas dosis típicas que utilizamos en prolactinoma no hay riesgo incrementado y tampoco se requiere screening ecocardiográfico de forma regular. Solo si utilizamos más de 3 miligramos por semana de cabergolina es que podríamos evaluar algún tipo de riesgo relacionado con la aparición de estos trastornos valvulares y solicitar los controles ecocardiográficos regulares. En el tratamiento de estos pacientes con prolactinomas, ¿a quienes debemos iniciarles terapia de reemplazo hormonal? Aquellos que tengan hipogonadismo persistente. Hablamos de hombres y mujeres en edad premenopáusica que con dosis máximas de agonistas dopaminérgicos aún presenten hiperprolactinemia y además también hipogonadismo persistente. O en aquellos pacientes que tienen grandes prolactinomas que aún a pesar de tener la prolactina normal, persiste con un hipogonadismo permanente. En estos pacientes debemos iniciar la respectiva terapia de reemplazo hormonal. Es cierto que muchas damas con prolactinomas pueden ser infértiles, pero también es cierto que una vez que se inician los agonistas dopaminérgicos se pueden restablecer nuevamente los ciclos ovulatorios y se puede restablecer la fertilidad. Así es que es perfectamente válido hablar de una situación particular que es muy interesante, que es el manejo de los prolactinomas en las embarazadas. Un cambio fisiológico normal en las mujeres embarazadas es el aumento de volumen de la hipófisis. No solo aumenta el volumen, también cambia la forma de la hipófisis. Pero hablando específicamente del volumen, entre el primero y el tercer trimestre del embarazo hay un incremento importante del volumen de la hipófisis que puede alcanzar casi un 140%. La forma del borde superior de la hipófisis en una mujer no embarazada
es plana o ligeramente cóncava, tal como podemos ver a la izquierda. Pero ese aumento de volumen se acompaña de convexidad en el borde superior de la hipófisis, tal como podemos ver en las imágenes de la derecha. La hipófisis, que era plana o ligeramente cóncava, con el embarazo se torna convexa. Este cambio en la forma del borde superior de la hipófisis y del volumen, que puede superar incluso los 2,6 milímetros en las dimensiones y casi el 40% en el volumen, deben ser considerados si sospechamos de un tumor hipofisario o de la presencia de hipofisitis en una mujer embarazada. Otro dato importante que es normal en toda mujer embarazada es la elevación de los niveles de prolactina, que puede incluso superar las 10, 15 o 20 veces los valores normales. Esa es la razón por la cual durante el embarazo en mujeres con prolactinoma no se miden los niveles de prolactina. La cabergolina es un medicamento de categoría B en el embarazo. No se han demostrado efectos teratogénicos o embriotóxicos en conejos. La bromocriptina también pertenece a la categoría B en el embarazo. Ni con cabergolina ni con bromocriptina se ha demostrado incremento en la tasa de abortos espontáneos o de malformaciones. Sin embargo, por principios de precaución y por no pertenecer a la categoría A, una vez que se identifica un embarazo en una mujer que está recibiendo agonistas dopaminérgicos, estos deben ser suspendidos, excepto en algunas ocasiones especiales. Siempre nos preocupa que exista el riesgo de crecimiento del prolactinoma durante el embarazo, porque se conjugan dos fenómenos importantes. Primero, la elevación de los niveles de estrógenos importantes durante el embarazo, y segundo, la descontinuación de los agentes dopaminérgicos. Sin embargo, el riesgo real de crecimiento de estos prolactinomas no es demasiado alto. En el caso de los pequeños, de los microprolactinomas, el riesgo es muy bajo. Apenas 2 o 3 de cada 100 van a aumentar de tamaño durante el embarazo. En el caso de los prolactinomas, el riesgo es un poco mayor. Si hay un gran macroprolactinoma que haya sido diagnosticado recientemente, que no haya recibido tratamiento médico prolongado, que no haya sido operado o que no haya recibido radioterapia, el riesgo es mayor. 25 o 30 de cada 100 van a incrementar su volumen de forma importante, como el caso que está en las fotos inferiores. Un paciente que recibió bromocriptina en la foto del lado izquierdo, y en el 4.º mes de embarazo sin bromocriptina observamos cómo se incrementó el volumen de forma significativa. ¿Cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Endocrinología para manejar a mujeres con prolactinomas? Las guías del 2021. Si una mujer con un prolactinoma desea quedar embarazada, se le debe normalizar la prolactina, los ciclos ovulatorios, y para ello debe ser tratada con agonistas dopaminérgicos. Tratamiento de primera línea, agonistas dopaminérgicos, es decir, tratamiento médico, si desea concebir. En muy escasos casos seleccionados se puede proponer una cirugía transesfenoidal. ¿Qué dosis de cabergolina utilizar? La menor dosis posible. ¿Hasta cuándo? Hasta que se confirme el embarazo. Una vez que se confirme el embarazo, se debe omitir el agonista dopaminérgico y solo continuar su uso en circunstancias particulares. No medir prolactina durante el embarazo, ya sabemos por qué. Si esta mujer en la etapa pregestacional tenía un microprolactinoma pequeño intracelular en neofunción, no se necesita hacer seguimiento endocrinológico de rutina durante el embarazo. Si la paciente tiene un gran macroprolactinoma o este prolactinoma está cercano al quiasma óptico, debe monitorizarse regular y cuidadosamente por si hay crecimiento tumoral. Si esta mujer embarazada tiene síntomas de crecimiento progresivo del prolactinoma, en ese caso se debe considerar reiniciar los agonistas dopaminérgicos y planificar una operación en el segundo trimestre,
solo si hay falla médica o hay apoplejía sintomática. Una vez que la mujer pare, la lactancia materna es factible y no está contraindicada. Se debe tomar en cuenta los síntomas y el tamaño tumoral y reevaluar el estatus del prolactinoma después de cada embarazo y antes de considerar reiniciar la terapia. Si una paciente embarazada con un prolactinoma no presenta síntomas durante el embarazo, se le hace simplemente seguimiento. Pero si hay signos o síntomas que hagan sospechar la posibilidad de un crecimiento tumoral, se debe evaluar por neurooftalmología y solicitar una resonancia magnética sin gadolinio. En este momento se evalúa la posibilidad o no de iniciar y mantener agonistas dopaminérgicos. Un concepto importante es el de resistencia a los agentes dopaminérgicos. Si un paciente recibiendo 3 miligramos por semana de cabergolina, la prolactina sérica no se normaliza o el diámetro mayor del tumor no se reduce un 30%, estamos hablando de resistencia a los agentes dopaminérgicos. Si un paciente recibiendo 3,5 miligramos por semana de cabergolina durante un año, la prolactina sérica no se normaliza, estamos hablando de una resistencia completa a la cabergolina. ¿Cuáles son las indicaciones de intervención quirúrgica? Pacientes que tengan resistencia a los agentes dopaminérgicos, pacientes que tengan intolerancia a los agentes dopaminérgicos, pacientes con prolactinomas que tengan cambios severos de la visión, pacientes que no se puedan adherir al tratamiento o que presenten síntomas psiquiátricos que empeoren, pacientes que tengan fuga del líquido cefalorraquídeo o que presenten apoplejía. Estas son indicaciones de cirugía. ¿Qué es lo que busca la cirugía? La remoción selectiva del adenoma hipofisario, bien sea por cirugía transesfenoidal, por cirugía endoscópica endonasal o por cirugía transcraneal. ¿Qué pacientes van a cirugía transcraneal? Aquellos que tengan un tumor con extensión extracelular y fuera de la línea media. La cirugía hipofisaria transesfenoidal es muy eficaz. Los niveles de prolactina que están en 2.681 nanogramos por mililitro en el preoperatorio caen a 184 nanogramos por mililitro en el postoperatorio. De esa forma, se reducen las necesidades de cabergolina y de bromocriptina de forma significativa. La principal complicación de esta cirugía es la diabetes insípida presente hasta en el 13% de los pacientes en el postoperatorio. Si un paciente con un prolactinoma que inicie un agonista dopaminérgico y tenga resistencia o intolerancia, se rota de cabergolina a bromocriptina o de bromocriptina a cabergolina y a pesar de ello hay resistencia o hay intolerancia, este paciente debe ir a cirugía. Pero si posterior a la cirugía se observa un tumor invasivo o falla quirúrgica, el paciente debe ir a radioterapia. La radioterapia convencional es una opción de tratamiento que ha demostrado en seguimiento de 5 a 15 años la normalización de la prolactina en menos de un tercio de los pacientes y diversos grados de hipopituitarismo entre el 5.5 y casi el 94% de los pacientes. Algunas complicaciones, lesiones del nervio óptico, disfunción neurológica SB y en algunos casos otros tumores intracraneales. La radiocirugía con Gamma Knife es más eficaz, ya que se logra la cura clínica hasta en el 52% de los pacientes sin deterioro visual, aun cuando no se sabe de forma clara si hay o no compromiso adeno-hipofisario y si se puede producir por consiguiente una menopausia prematura. La radiocirugía estereotáxica también es eficaz y es un procedimiento útil que logra tasas de remisión hasta en el 46% de los pacientes y hasta en el 95% de los pacientes alcanza una reducción importante de los niveles de prolactina. De hecho, hay remisión del prolactinoma
en el 10% de los casos a 2 años y hasta en el 17% de los casos a 4 años, lográndose una reducción importante del tamaño tumoral hasta en el 77% de los pacientes. Esto puede acompañarse de un nuevo hipopituitarismo en el 23% de los pacientes a 2 años y hasta en el 42% de los pacientes a los 4 años. Acá podemos observar la evolución de un paciente con un prolactinoma agresivo resistente a agonistas dopaminérgicos. Vemos la pobre respuesta a los agonistas dopaminérgicos y a la cirugía transesfenoidal, a la radioterapia externa, al gamma knife, a las altas dosis de cabergoline, al uso de octreotide y de los antagonistas del estrógeno, y vemos la excelente respuesta ante el temozolomide. El temozolomide y sus metabolitos actúan por depósito de grupos metilo en las bases de guanina del ADN. Esta metilación del ADN se acompaña de apoptosis y es un medicamento eficaz en prolactinomas agresivos resistentes a agonistas dopaminérgicos. No puedo terminar esta charla sin hablar de los prolactinomas quísticos, un tema polémico tanto en la causa como en el tratamiento. Los prolactinomas quísticos, tal como podemos ver en la figura, son aquellos que tienen un contenido líquido superior al 50%. Hay algunas causas que participan, como por ejemplo la necrosis o la hemorragia del adenoma, traumatismos, uso de anticoagulantes o radioterapia también es otro factor que puede participar. Sin embargo, parece existir una asociación entre el prolactinoma y el quiste de la hendidura de Rathke que pueda explicar la génesis de estos prolactinomas quísticos. Por eso se afirma que estos son tumores de las células transicionales de la hipófisis. Hay algunos autores que dicen que ya que solo el componente sólido responde a los agonistas dopaminérgicos y que como el componente quístico no tiene receptores a la dopamina 2, entonces los agonistas dopaminérgicos son inefectivos en reducir el tumor quístico. La realidad es que hay estudios retrospectivos que comparan los agonistas dopaminérgicos versus la cirugía en esta situación, que consiguen índices de remisión equivalentes. Lo cierto es que no hay estudios prospectivos randomizados para el momento. Por esa razón, la primera línea de tratamiento en prolactinomas quísticos siguen siendo los agonistas dopaminérgicos, pero si hay síntomas neurológicos importantes, si hay resistencia a los agonistas dopaminérgicos, si hay apoplejía o una fístula del líquido cefalorraquídeo, entonces se plantea la intervención quirúrgica correspondiente. Para terminar, quiero explicar cuáles son los objetivos del tratamiento de los pacientes con prolactinoma. Primero, normalizar los niveles séricos de prolactina, controlar los síntomas clínicos relacionados. Segundo, reducir el tamaño del tumor, de los defectos en los campos visuales, de la disfunción de los nervios craneales y del hipopituitarismo. Preservar la función hipofisaria normal, prevenir la recurrencia o la progresión y, como todo, en todos nuestros pacientes, mejorar la calidad de vida.